Gracias, buenas noches. Agradecerles a todos su generosa asistencia a la presentación de este libro, Los Malditos, y sobre todo también agradecerle a Penguin Random House su apoyo para que esta obra fuera posible que saliera. Por supuesto, a los editores Enrique, Calderón y Ariel, que sin ellos pues, no se hubiera logrado finalmente esto. A Marta Durán de Huerta, que finalmente ella es la responsable de todo esto que está pasando y ella es la culpable de lo que me pasa. ¿Sí? Simplemente porque yo salí de la cárcel con una mano adelante y otra atrás, como todo el mundo sale de la cárcel, consumido por todo. Y finalmente ella fue la que me motivó, la que me impulsó a escribir. Yo cuando salí de la cárcel tenía anotado en papeles y en cartas, testimonios, diálogos, pero cuando platico con la doctora Marta Durán de Huerta, ella es la que me dice, ¿por qué no escribes un libro de todo lo que te pasó? Y yo le digo, pues, estaría bien escribir un libro, pero no tengo en qué escribir. ¿Cómo que no tienes en qué escribir? Digo, no, porque todo me lo quitó el ejército. Cuando yo estaba en prisión, entró a la casa y allanaron mi casa y se llevaron hasta mis zapatos. Yo no tengo nada. La doctora Durán de Huerta, generosamente, a los 3 días que le estaba yo platicando esto, me dice, aquí tienes una computadora, ponte a escribir y quiero ver ese trabajo porque lo voy a llevar a la editorial. Ella se movilizó, ella platicó con los editores y fue la que finalmente comenzó a gestar ese proyecto que hoy tenemos el gusto de presentar todos los que estamos aquí. Y agradecer, por supuesto, la participación, el apoyo de Antonieta, que ha sido para mí también invaluable, porque me ha dado mucha fortaleza y me ha abierto caminos también insospechados para esta obra. Y comentarles finalmente lo que es pues el libro de Los Malditos, que no es, como decía bien la doctora Marta Durán, no es una novela, no es ficción, no es cuento, no es algo que haya salido de una marihuanada, no es nada de eso. Eso que escribo en el libro es algo real, es algo que pasó, esa es la historia que 65,000 desaparecidos no pudieron escribir porque no tuvieron la fortuna de llegar a la cárcel. Esta es la historia que 65,000 personas desaparecidas en el periodo de Felipe Calderón no pudieron concretar porque simplemente ni siquiera fueron llevados ante un juzgado para ser juzgados. Y esa es la historia de 325,000 presos que están en la cárcel hoy en día, sufriendo el padecer, pues, padeciendo diariamente la furia de un Estado ciego, de ira, que no sé contra qué tiene esa ira el Estado, pero finalmente allí está machacándolos todos los días, rompiendo los huesos, quebrándoles la voluntad, aniquilándolos, mutilándolos todos los días para que no tengan ni siquiera la mínima esperanza de sobrevivir. Ese libro es una compilación de diálogos que pude yo rescatar desde la cárcel federal de Puente Grande, donde yo estuve recluido 3 años y 5 días. En ese periodo donde yo estuve, este libro básicamente comprende los primeros 6 meses de mi estancia en la cárcel federal de Puente Grande, donde fui llevado y catalogado como un maldito y fui sometido a un estado de abandono total al asignarme a un área de COC de total abandono, donde permanecí desnudo, incomunicado, aislado, por 6 meses. Y ese es el resultado, estas crónicas que planteo aquí, es el resultado de un trabajo que me mantuvo vivo. El pensar en que todos los días, como dice la doctora en su reseña, me levantaba para escribir, para hacer un gran reportaje y sentir realmente con la ligereza de la inocencia, sentirme realmente que no tenía nada que estar pagando yo, pero que estaba por una venganza en esa cárcel, fue lo que a mí me ayudó a sostenerme en pie. Aquí en este libro voy narrando cada uno de los encuentros que tuve con los presos de mayor importancia mediática. Por supuesto que no están todos con los que hablé,
pero sí son de los más importantes que pude rescatar en esos primeros 6 meses de mi estancia en Puente Grande. Yo llego a Puente Grande como resultado de una venganza, de una venganza del gobierno federal. Yo ejercía el periodismo en la zona de Michoacán. Ahí tenía yo un periódico diario que con esfuerzos lo publicaba todos los días. Y en ese sentido, hacía un trabajo de crítica diaria y permanente. No sé en qué momento, no sé cuándo fue, pero hubo un punto en el que algo que publiqué le molestó al presidente Felipe Calderón o a alguno de sus amigos, porque Felipe Calderón en su administración se caracterizó por ser precisamente un presidente de piel muy sensible, que todo le tocaba, todo le molestaba, y más le molestaba si el señalamiento iba para alguno de sus amigos más cercanos. El caso es que yo fui secuestrado por la Policía Ministerial de Guanajuato, estuve sometido a tortura casi 3 días, 2 días, 7 horas, pero para mí fueron años, fueron siglos, y en ese lapso me pedían que firmara un acta de autoincriminación. Por supuesto que nunca la firmé, primero porque estaba consciente de que si firmaba, esa era mi sentencia para quedarme en la cárcel. Y segundo, porque después de las primeras horas del sometimiento a la tortura, yo ya no podía mover ni las manos y ya no podía tomar ni siquiera el lapicero para firmar. El caso es que a mí me presentan ante un juez que me regala un auto de formal prisión en función de una declaración del comandante que me detuvo, que me secuestró, que me esposó y que me torturó durante casi 3 días. Ese mismo comandante se convirtió en mi parte acusadora y me acusó de delitos contra el narcotráfico, diciendo que yo era narcotraficante en la zona de Michoacán, aun cuando era de Guanajuato, que yo era narcotraficante de la zona de Michoacán y que me dedicaba al trasiego de drogas porque me juntaba con gente extraña. Ese fue todo el razonamiento para darme el auto de formal prisión. Eso fue lo que le bastó al juez para considerar que yo tenía que enfrentar un proceso en prisión porque era un delito grave y no alcanzaba la libertad bajo fianza, para enfrentar el proceso en libertad. Posterior a ello me reubican de cárcel porque le fui incómodo al gobierno del estado de Guanajuato, al gobierno panista de Juan Manuel Oliva. Y le fui incómodo porque Reporteros Sin Frontera comenzó a difundir que había un periodista preso, acusado de narcotráfico, sin prueba alguna, en las cárceles de Guanajuato. No le convenía al gobierno panista tener a un periodista preso y se decide trasladarme a Puente Grande. Para eso me hacen un estudio criminológico, y el estudio criminológico que me practica el Cerezo de Guanajuato para mandarme y justificar mi traslado a una cárcel federal se fundamentó en 2 preguntas: ¿cómo te llamas y qué edad tienes? En base a esas 2 preguntas, la perito del Cerezo de Guanajuato consideró que yo era un reo de alta peligrosidad y escribió textualmente que yo era capaz de crear un objeto letal a partir de cualquier cosa que se me proporcionara. Por eso es que llego yo a Puente Grande y me aíslan en una zona del área de COC, donde permanecí desnudo y sin nada a mi alcance. Y ahí es donde comienzo a escribir. Por las noches me sacaban al patio, a dar 2 vueltas al patio, pero las vueltas eran rodando con un chorro de agua a presión. Luego terminaba con unas palizas que me daban los oficiales y finalmente me llevaban otra vez a mi estancia. Ese fue el tratamiento de reeducación que ordenó o que recomendó, no sé cuál sea el término correcto, el juez federal que llevaba mi causa. En esa desesperación, en esas condiciones es como yo llego a Puente Grande. Y en Puente Grande comienzo yo a escribir bosquejos de las pláticas que tengo, porque como decía la doctora Marta, pensé que efectivamente, yo no lo vi como una beca, pero sí era finalmente una beca, ¿sí? Entonces, finalmente sí era una beca la que me daba Felipe Calderón. Y cuando llego a Puente Grande y escucho que a un lado de mi celda un día llegaron medio matando a un preso y lo meten a esa celda, y escucho que el día siguiente dice que él es Arismendi, pues me salta el nombre del Mochaorejas y comienzo a pensar que todos los periodistas en México quisieran estar en esa celda donde yo estoy. A lo mejor no como yo estaba, ¿verdad? Pero sí que todos los periodistas quisieran haber estado en esa celda para preguntarle al Mochaorejas
pues todo. Y yo lo tenía a mi disposición 24 horas al día para platicar lo que quisiera en exclusiva. Entonces, a partir de ahí, comienzo yo a retomar el oficio periodístico y me comienzo yo a reanimar y comienzo a hacer las anotaciones de los diálogos que tengo con el Mocha Orejas. Obviamente, quiero hacer una aclaración que en el libro, todas las historias que cuento en el libro, con los presos con los que conviví, con los que fuimos hermanos de celda, porque padecimos las mismas formas de tortura y padecíamos la misma hambre y padecíamos el mismo frío y padecíamos las mismas vejaciones, son historias que hablan, como decía bien Enrique, que es un retrato de palabras de ellos, que es una fotografía pues del preso, no por los delitos por los que están, esos yo creo que los juzga un juez, esos el Ministerio Público se encargará de acreditarlos y los abogados de desacreditarlos. Yo lo que estoy aportando en este libro es un retrato humano del preso, porque muchos nos quedamos con la idea de Rafael Caro Quintero, la última vez que lo vimos en la televisión, y hasta ahí nos quedamos con el informe de los medios de comunicación de quién era Rafael Caro Quintero. Yo quise darle al lector, quise plasmar en estas letras una crónica que hablara de cómo es el hombre dentro de la cárcel, más allá de que si causó daño o no causó daño, si es justo o no, o es injusto su encierro. Finalmente, ahí habíamos muchos presos. Unos estábamos por inocentes y otros por culpables. El caso es que lo que yo traté de encontrar en esa cotidianidad fue al ser humano, buscar, tampoco con un afán sociológico, sino más bien con un afán de informar, de pasarle el dato a la sociedad, cómo es que vive dentro Mario Aburto, cómo es que vive adentro de la cárcel el asesino de Francisco Ruiz Macié, o cómo viven el Dubi de los narcosatánicos. Eso es lo que a mí me interesó, lo que a mí me inquietó de primera instancia, y eso es lo que finalmente yo plasmo en la crónica de ese libro. El libro lo planteo en 3 vertientes. La primera vertiente que yo voy narrando es la historia de mi detención y cómo el Estado se vuelve virulento, en mi caso, y cómo aplica todo el peso del Estado y cómo se tuerce la justicia para llevarme a la cárcel, que finalmente mi caso es uno de miles de los que ocurrieron en México durante el pasado régimen de gobierno, porque era el sello tradicional, porque era el sello clásico del gobierno de Felipe Calderón. Lo decía el periodista Pepe Reveles, de los falsos positivos, cuando al Ministerio Público no le queda otra cosa más que falsear la prueba y presentarla como una verdad. Y los muchachitos que eran levantados por las policías, por la Policía Federal en una esquina y eran torturados para que cantaran dónde estaba la tiendita, y ellos sin saber, a lo mejor muchas veces, o se les pasaba la mano al policía y lo mataban, bien fácil, le cortaban la cabeza, le ponían una cartulina en la espalda y ya decían un narcotraficante, y es un ajuste de cuentas. Y ese fue el sello de Felipe Calderón. Eso es lo que yo denuncio en mi libro. Otra vertiente que planteo en mi libro es la violación permanente de los derechos humanos de los presos en la cárcel de Fuente Grande, que es muestra de todo el sistema penitenciario mexicano. El hecho de que dentro de la cárcel haya presos por los delitos que sean, el hecho punitivo de ello es la privación de la libertad. Hasta ahí marcan el Código Penal en México. La sanción es la privación de la libertad y en ocasiones una sanción económica, una multa. Con eso tiene que pagarle a la sociedad. No tiene que pagarle traspasándolo de hambre, ni dejándolo morir de frío, ni humillarlo, desnudándolo todos los días, ni sometiendo a tortura psicológica a la familia. Eso no puede ser posible en México. No puede ser posible que las familias también sean prisioneras de la misma forma en la que son esas personas. No puede ser, México tiene que cambiar. Y esa es mi denuncia en la otra vertiente. El sistema carcelario mexicano requiere una composición total y necesitamos que voltee a ver la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Necesitamos que
que haya pues una verdadera procuración de justicia en cuanto a los derechos humanos. Y la tercera vertiente que planteo en mi libro es el planteamiento de las historias que ya les comentaba, de los reos que encuentro en la cárcel, donde hay unas historias increíbles, hay historias de amor, de desamor, hay historias que uno se las imagina que pudieran ser imaginarias, pero que en realidad ocurren. Es una compilación de cómo se vive en la cárcel, de cómo es la cárcel, cómo es el submundo pues de la cárcel, que para la sociedad a veces pasa inadvertido. Y pensamos en la cárcel y hablamos con una naturalidad del preso, pero solamente quienes tienen al preso encerrado, solamente esas personas son las que saben cómo, aparte de que está sufriendo el preso, cómo también ellas están sufriendo. Y ese libro yo trato de plantearlo como una denuncia para darle voz también a los 300 y tantos mil presos que hay en México, que no tienen forma de hablar, porque si hablan, los mandan al Consejo. Y el Consejo se convierte en una autoridad dentro de la cárcel, una autoridad por encima del mismo juez, y el Consejo dictamina penas de privación y de aislamiento, y son una violación tras otra violación que no tiene una forma de acabarse y que eso debe de terminar en México. No quiero cansarlos más. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún planteamiento, también para la doctora Marta Durán y para María Antonieta Astorga, y por supuesto a mi editor Enrique. Gracias. Gracias, Jesús. Sin duda, yo insisto en esto de lo indecible, de verdad, es una crónica de lo impensado, de lo impensable, del dolor más profundo, de verdad es impresionante. Campos de concentración como los que describía Primo Levi, pues no son algo del pasado, existen aquí y ahora, y en ese sentido yo quiero hacer la primera pregunta. Claro. Y es un poco retórica, porque la pregunta es si ese sello de justicia o de injusticia de la administración federal anterior ya terminó, y cómo detener la degradación que es realmente alarmante. Gracias. Gracias, Enrique. Yo pienso que el sello de justicia del que hablas, de ese trato carcelario, pues no sigue, porque todavía sigue la inercia. Yo pienso que el movimiento, por el propio peso de esta inercia que ha sido de tantos años de tortura en las cárceles, difícilmente se puede terminar de un día para otro. Sin embargo, creo que en la medida que sigamos la denuncia, pienso que puede cesar. Yo pienso y quiero creer en la voluntad de la Administración Federal, relativamente nueva, en que puede haber un cambio en esa administración de la justicia. Pero debe ser un cambio, yo pienso que va a ser muy pausado, y esperemos que no sea tan tarde, esperemos que sí se siga dando. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta el público. ¿Allá? Sí, buenas noches. ¿Programas de readaptación social existen en las penitenciarías o en la penitenciaría? No existe, en las cárceles no existen ningún programa de readaptación social. En las cárceles federales, bajo el argumento de que son presos de altísima peligrosidad, siempre se mantiene una permanencia del reo dentro de la celda. El reo, en el mejor de los casos, cuando hay actividad en la cárcel, la única forma que hay para su readaptación es caminar en el patio, y se dan una hora. Quiere decir que se pasa 23 horas del día encerrado el preso en una cárcel federal. Con una hora de salir a caminar o a pararse en el sol para no estar amarillo, eso no le ayuda para nada en la readaptación. No hay un programa, no hay un planteamiento del gobierno. En el papel, en la teoría, lo he visto, el gobierno plantea un sistema penitenciario idílico, prácticamente, pero no es cierto. En las cárceles estatales, donde pudiera darse un poquito más
la posibilidad de la readaptación. Creo que también se cae en los problemas de autogobierno y de anarquía dentro de las cárceles y tampoco se puede llevar a cabo. Es decir, por una razón que puede ser la seguridad férrea para las cárceles federales o por la otra en las cárceles estatales del autogobierno, no se puede dar la readaptación. Por eso los presos, cuando salen a lo que van. Yo era periodista y salía a delinquir como periodista. No hubo readaptación. Hay narcotraficantes que están en la cárcel, salen y delinquen como narcotraficantes, no hay readaptación. Entonces, no hay pues una forma, no hay una forma de que mejore sus condiciones de vida. Buenas noches. Buenas noches. Jesús, mi pregunta son, bueno, muchísimas, pero ahorita se me ocurren dos. En primer lugar, ¿por qué crees tú que en ese tiempo, en este régimen, pueden cambiar las cosas? Yo soy escéptico, pero creo lo tuyo. Y lo segundo, ¿hay privilegios para ciertos presos a esos niveles de cárcel? Le contesto la segunda. En el tiempo que yo estuve en la cárcel federal de Puente Grande, de mayo del 2008 a mayo del 2011, no vi un solo privilegio. Por decir algo, el preso más importante mediáticamente que estaba en ese tiempo era Rafael Caro Quintero. Y a Rafael Caro Quintero lo dejaban sin comer, como a mí me dejaban sin comer. Y lo sacaban, lo desnudaban, lo humillaban, como a mí también me humillaban. Entonces, en el tiempo que yo estuve, es falso, es un mito urbano el que diga que hubo privilegios en las cárceles, en esa cárcel al menos. Hay versiones que yo rescato de pláticas con algunos presos que están aquí plasmadas de cómo era la cárcel federal de Puente Grande cuando la gobernó el Chapo, cuando la dirigió el Chapo. Y en ese tiempo se hablaba de que la cárcel de Puente Grande era una fiesta, y que era realmente una fiesta porque el Chapo Guzmán era a toda madre con todos los presos, porque era solidario con todos los presos, y porque finalmente él era pues preso. Él no podía estar del lado del gobierno, por eso les daba lo que quería a los presos, y les ponía fiestas, y les ponía música, y les daba de comer lo que querían, y él mandaba a cuentas, a llamar a rendir a cuentas al director y a todos los custodios, y todos esos custodios malditos, inquebrantables, que hoy se pasean por los pasillos de Puente Grande, estiraban la mano cuando pasaba el Chapo a cobrar. Entonces, los privilegios que hubo seguramente los hubo en su momento para la autoridad que estaba encargada del gobierno. Eso es lo que yo rescato de la historia que se platica dentro de la cárcel de Puente Grande. Cuando yo estuve, la situación era muy férrea. A veces había privación de alimentos hasta por 48 horas. Y en las celdas, por ejemplo, en el área de COC, cuando yo estuve ahí en el área de COC, no había ningún privilegio, por supuesto, para nadie. A mí llegaban y me aventaban un puño de arroz al suelo, y si tenía hambre lo levantaba del suelo. Si no tenía hambre, pues ahí lo dejaba, que se tragaran las cucarachas o las ratas que entraban, ¿sí? Pero eso era, y a veces había que cuidar ese pedazo, esa parte de arroz que quedaba en el suelo, a juntarlo, y si no tenía hambre, pues a guardar, a esperar a que no sabía cuándo iba a volver a comer. Y esas eran las condiciones de trato que se dan en la cárcel de Puente Grande. La otra pregunta, no recuerdo cuál fue. Se me olvidó. Bueno, finalmente yo creo que en este gobierno pueden cambiar las cosas, no porque yo sea priista, ¿sí?, sino simplemente porque, pues, yo quiero tener algo de esperanza. No quiero pues quedarme tan amargado. Quiero sentir que puede haber algo mejor. Quiero creer en la buena voluntad de las autoridades, de los gobernantes, de los mandos del Poder Ejecutivo. Quiero creer. El hecho es que si de aquí a 5 años, pues, que se acabe este régimen y veo lo mismo, pues otra vez voy a decir, pues qué pendejo fui, ¿no? Porque volví a creer. Pero yo quiero pues seguir creyendo. Igual si el régimen que está actual fuera del PRD o fuera del PAN, igual le daría yo la razón de la esperanza. Hablemos primero, mi respeto, felicitación, Gracias. admiración por su valor. ¿No tiene miedo? Todos los días. Ahorita me están temblando las manos. Bueno, ya, chiquita, ¿qué es COC? COC es el Centro de Observación y Clasificación. Es la parte primera donde entran todos los presos de Puente Grande para ser observados y clasificados. De ahí son trasladados luego al área de población donde van a enfrentar su proceso penal.
Una vez que afrontan el proceso penal y son sentenciados, o les dan libertad o los mandan al área de población de sentenciados. Nada. Bueno, yo lo felicito por Gracias. este gran, no sé, me emociona mucho saber que alguien tiene el valor de expresar esas cosas. Le faltó hablar también sobre los malditos que se llaman abogados, que dejan a las familias sin dinero, les quitan todo lo que tienen, engañándolos que van a sacar a su familia. Después le dicen al reo que se declare culpable, que acepte la culpa para que su pena sea menor. Y ellos van y se compran un coche y una casa y se olvidan de la gente que dejaron ahí. Es como en todo, señora, cuando está uno en esas situaciones, como encontrar también pues un buen médico. Un buen médico, pues a veces el médico lo tima porque dice, no te preocupes, con eso te compones, y ahí lo tiene, pero lo ve como cliente. Yo no dudo que haya buenos abogados, por supuesto que los debe haber. Le digo que la esperanza es lo que a veces tenemos que alentar, y quiero pensar que sí hay buenos abogados, pero también hay muchos timadores. Y yo pienso que a veces ellos son los que ven la necesidad de la gente y abusan precisamente de esa necesidad, y es cuando ofrecen y dicen y manipulan y hacen movimientos. Yo llegué a ver miles de casos en la cárcel, como los abogados los dejaban sin dinero a muchos presos, los dejaban sin dinero y con sentencias de 20 años, que no podían ya continuar, pero antes de que recibieran la sentencia, el abogado se encargaba de vender, dicen ahí, venderles espejitos, porque eso era venderles puras esperanzas inútiles y nunca se les habló con la verdad. A veces, en la condición humana, pues cae uno eso, ¿no? No podemos pensar que todos somos iguales, habrá siempre unos buenos y unos malos, como en todo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me llamo Luis. Te quiero felicitar por la publicación de tu libro. Gracias. Por el valor que tuviste para poder compartir con todos los demás. Yo no sé si tengas idea de qué tan importante ha sido para todos nosotros la visión que tenemos de lo que narras. Es muy impresionante porque es muy crudo y es muy real. Y mi pregunta está basada en ¿de qué te liberaste cuando publicaste tu libro? Cuando lo empezaste a idear. Perdón. La pregunta era más bien, ¿de qué te liberas cuando publicas tu libro? ¿En qué piensas cuando lo vas a sacar? Y básicamente, ¿cuál es el alcance que tienes como persona, ¿no? Bueno, cuando comienzo a escribir el libro, me comienzo a liberar de muchos demonios, porque sale uno de la cárcel, y cuando sales de la cárcel, cuando fuiste preso, ya nunca más dejas de ser preso. Toda la vida vas a ser preso, porque toda la vida un olor, una palabra, un sonido, algo te va a llevar otra vez a la cárcel y vas a recordar. Y todos los días vas a recordar a los amigos, a los hermanos que se quedaron allá. Yo dejé muchos que están allá. Y cuando comienzo a escribirlo, me empiezo a liberar de muchas cargas, porque comienzo a darle voz a los que están ahí, a los que ya no tienen voz. Y cuando hago esa catarsis al traspolar los apuntes que tengo y escribirlos en el libro, y yo le decía a la doctora también así, entre broma y broma, porque la doctora es mi confidente además, le decía yo a la doctora que ese libro pues lo escribimos Johnny Walker y yo, entre los dos lo escribimos, porque por un lado tenía que poner la botella de whisky, porque no me animaba. Y cuando tenía el legajo no me animaba ni siquiera a revisar las cartas, porque todo eso me iba a recordar y me iba a hacer otra vez a traspolar otra vez hasta la cárcel, y a vivir otra vez y a recordar el olor de la cárcel. Y todo ese dolor me comienzo a liberar cuando lo escribo, y comienza a ser eso, un acto de catarsis donde yo puedo sacar y donde le voy dando voz a todos los presos que en muchas ocasiones me lo decían en la cárcel. Mire, compa, cuando salga, usted escriba esto. Hubo mucha gente, ahí recuerdo mucho a una persona que la quiero mucho, Humberto se llama, y Humberto me hablaba siempre y me decía, compa, usted no se deje, usted va a salir pronto de esta cárcel, y cuando salga, escriba un libro bien chingón,
para que se sepa lo que está pasando aquí. No me salió chingón, pero salió el libro. ¿Sí? Entonces, en eso estoy. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Gracias. 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 Yo estoy apenas terminándolo de leer y no pude evitar sentir escalofríos al estar viendo la historia con usted. Me parece que sí puede haber un cambio, pero en la medida en que ustedes, escritores, denuncien, nosotros como sociedad podemos saber lo que está ocurriendo en esas partes. Como usted dice, somos apáticos a ese tipo de vida. Muchas veces ni la conocemos. En la medida que ustedes denuncien todo eso como periodistas, creo que de la ciudadanía puede provenir una organización para hacer cambiar el sistema. Tiene que nacer de nosotros, del pueblo. Claro, claro, estoy de acuerdo con usted porque finalmente el derecho al ejercicio, el ejercicio periodístico no puede ser pues un derecho, es una obligación. Y en México tenemos muy buenos periodistas, tenemos, como decía la señora, unos abogados para la fregada, igual tenemos unos periodistas, pero que dan lástima, pero también tenemos muy buenos periodistas. Aquí me acompaña Antonieta, me acompaña la doctora Durán, me acompaña gente como Pepe Rebeles, que se me escapan, Klaus, la prensa extranjera, aquí está Luis Carlos. O sea, hay gente valiosa, gente valiosísima que está aportando todos los días su granito y que pienso que es una ola que cada vez somos más y que vamos a tener que hacer que despierte una sociedad. Y que no le hace que los tachen de, ese inconforme, nada le da gusto, o es anarquista, o es de izquierda, o es del peje, ¿sí? Porque luego te comienzas a hacer algo y te clasifican, eres del peje. Ese es el problema. ¿Y quién te clasifica? Por los de Peña Nieto, ¿sí? Los reporteros de Peña Nieto. Entonces, pensamos de esa forma, porque los periodistas en México no estamos asumiendo a veces nuestro papel como debe de ser. Pero en esa medida, yo pienso que la primera denuncia que debe hacer la prensa organizada es democratizar el aparato judicial. Nadie de los que estamos, es más, el 99% de los que estamos aquí, nadie sabe cómo se llama su juez de distrito. Pero ahí está el juez de distrito, y ese juez de distrito tiene poder sobre todos nosotros, y de un plumazo nos desbarata la vida. Y no sabemos cómo llegó ese juez, pero ahí está. Y no sabemos quién lo vigila. Sí, que el poder de la judicatura, sí, ¿y quién vigila el poder de la judicatura? Decía mi abuela, ¿quién cuida al que cuidando anda? Entonces, en este caso necesitamos nosotros democratizar y pedir como medios de comunicación una democratización del poder judicial. Hablamos de democratizar al poder legislativo y ahí andamos también con el poder ejecutivo, queriéndolo democratizar. Pero del poder judicial nadie habla. ¿Por qué no sometemos a los jueces también al escrutinio? Que se vayan a las urnas y que un juez que da resultado, que se relija y que le rinda cuentas a la gente, no al poder de la judicatura. A mí, ¿yo qué me gano que le rinda cuentas al magistrado? Claro que a mí no me beneficia nada. A mí que me venga y que me diga aquí qué hizo un juez y cuánto sentenció y por qué lo sentenció y en función de qué lo sentenció. Yo pienso que eso, en la medida que eso, por darte un ejemplo, en la medida que nosotros como medios de comunicación asumamos el ejercicio periodístico como nuestra obligación, no como nuestro derecho, porque pensamos, es que el ejercicio periodístico es nuestro derecho. No es nuestro derecho, es nuestra obligación, y como obligación hay que hacerla a las 24 horas del día. Yo cuando escribí este libro pude haberlo hecho o no pude haberlo hecho, pero sí quise ser congruente con mi forma de pensar, de decir lo que había visto, y por eso lo hice, no tanto por la gloria, también lo hice porque no tenía nada que hacer, no tenía empleo, pero no tanto por las glorias ni por nada, ¿no? Pero fue finalmente para eso, ¿sí? Para ser congruente con mi pensar de decir, es que el periodista no nada más puede decir lo que quiere y autocensurarse cuando quiere. El periodista debe decir todo lo que pasa, como una obligación. Gracias, Jesús. Pues una última pregunta, o ya se quieren ir. A ver. Sí. Estoy en ese proceso, estoy presentando una demanda de reparación del daño y estoy demandando al Poder Judicial, bueno, al juez, al Ministerio Público, al gobierno, a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, a la PGR, lo estoy demandando por el daño que se me causó. Entonces, quiero pensar que aún dentro de todo pues lo malo,
pues a ver qué me resuelve el Poder Judicial. Si no, pues habrá unas instancias internacionales que seguramente podrían decirme si procede o no mi demanda de reparación del daño. Yo estoy pidiendo una disculpa pública y que se me repare el daño material, el daño físico y el daño, bueno, ya está bien difícil, psicológico, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Pues muchas gracias a todos de nuevo por su asistencia.